Bueno, vamos a dar comienzo al análisis de los medios de prueba, lo que recuerdan que en la clase anterior yo denominé el set de medidas procesales básicas de medios de prueba de evidencia digital. O sea, las medidas de prueba clásicas, los medios de prueba clásicos que son necesarios para introducir la evidencia digital en un proceso penal determinado. Recordarán que vimos en la clase anterior las características que tiene la evidencia digital, no voy a volver sobre ello, pero básicamente que estábamos hablando siempre de datos. A diferencia de elementos físicos, estamos hablando de datos contenidos en soportes informáticos o transmitidos a través de redes de comunicación. En este primer módulo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la medida del aseguramiento de datos y la retención de datos. Una primera aclaración que es necesaria para todos los medios de prueba que vamos a ver es que este tipo de datos informáticos adquieren diferentes características y conforme a esa característica también consecuencias legales que son importantes que tengamos en cuenta. Hay diferentes tipos de datos. Tenemos datos de abonado, tenemos datos de tráfico y datos de contenido. Esta es una clasificación clásica que ahora vamos a ver que entra un poquitito en crisis. Los datos de abonado son los datos necesarios para identificar a un usuario determinado. Por ejemplo, saber a quién correspondía una dirección IP determinada en un momento determinado, o si es una dirección fija, a quién pertenecía, o un número telefónico, a quién pertenece, cuáles son los datos de facturación, qué domicilio figura, todo lo que puede tener registrado un proveedor de servicio sobre un usuario de ese servicio. Los datos de tráfico son aquellos datos referidos a la comunicación, todo lo vinculado a identificar una comunicación determinada. Y los datos de contenido son precisamente el contenido que tiene esta comunicación. Por ejemplo, en el caso de un mail, ¿qué es lo que dice ese mail? En el caso de una imagen, ¿cuál es la imagen concreta a la que nos estamos refiriendo? Obviamente, los datos de abonado, los datos de tráfico y los datos de contenido significan en la obtención por parte del Estado un escalonamiento de la coerción en lo que tiene que ver con la afectación que puede tener hacia la intimidad. No es lo mismo que el Estado conozca un dato de abonado que conozca un dato de tráfico y comunicaciones que el Estado se haga de los datos de contenido de una determinada comunicación. Concretamente, no es lo mismo saber a quién corresponde el teléfono 4372-8043, o sea, solamente saber a quién pertenece, cuál es el domicilio de facturación y otros datos que pueda tener asociados, a saber exactamente con quién se comunicó, la duración de una comunicación, dato de tráfico, o a saber cuál es el contenido, qué es lo que se habló en esa comunicación. Esto mismo trasladado a cualquier tipo de comunicación electrónica, como puede ser un intercambio de correos electrónicos. Esto de los datos nos trae un problema fundamental, lo vamos a ver más en otros medios de prueba que en la medida de aseguramiento, y es que tiene que ver con quién puede pedir cada dato. Si frente a un caso de un dato de abonado, de un dato de contenido, un dato de tráfico, lo puede pedir el fiscal, lo puede pedir la policía, o es necesario siempre tener una autorización judicial. Este tipo de problemas los vamos a ir viendo en los diferentes medios de prueba. Concretamente, una gran discusión en todo nuestro sistema jurídico va a estar determinada por la necesidad o no de orden judicial para obtener los datos de tráfico y comunicaciones, o si en los sistemas de tinte acusatorio esto lo puede hacer directamente el Ministerio Público, cuestión a la que nos vamos a referir más en el siguiente módulo. Ahora, esta clasificación tradicional entre datos de abonado, datos de tráfico y datos de contenido ha sufrido alguna modificación o se han comenzado a ver problemáticas desde el punto de vista de la discusión jurídica que ponen en crisis esta distinción que se mantuvo durante tantos años como una distinción clásica. Básicamente aparece una nueva categoría de datos que son los datos de conexión. Cuando digo nueva, digo en sectores de la doctrina y sectores de la jurisprudencia. ¿Qué sucede con los datos de conexión? La discusión que se da es si el dato de conexión en sí constituye un dato de abonado o constituye un dato de tráfico. La importancia que tiene es que los regímenes jurídicos de los diferentes países prevén condiciones diferentes para obtener un dato de abonado y un dato de tráfico. Por lo tanto, la conexión en sí misma empieza a ser discutible si es un tipo de dato o es
o es del otro tipo de datos. Otras cuestiones que han puesto en duda esta clasificación que siempre hemos entendido hasta hace muy poco tiempo como tradicional son modernas disquisiciones a nivel jurisprudencial, como por ejemplo si las direcciones IP fijas y las direcciones IP dinámicas tienen el mismo nivel de protección. Ustedes ya vieron la cuestión tecnológica para diferenciar qué es una dirección IP fija de una dirección IP dinámica. Hay diferentes fallos, concretamente un fallo que puso muy en duda todas estas cuestiones, el caso Benedict contra Eslovenia, en un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde el planteo fue concretamente si la dirección IP dinámica no era un dato de tráfico en la medida en que no era solamente un dato abonado que se obtenía directamente en los listados, sino que era necesario obtener algún tipo de conocimiento sobre la comunicación que lo asimilaba a datos de tráfico. Hay un montón de material que vamos a ver a lo largo del curso que permite discutir esta idea, pero lo cierto es que hay fallos aislados en diferentes países que comienzan a señalar que tiene que trabajarse de manera diferente lo que es un dato de dirección IP fija, que puede ser tomado como un dato abonado, y un dato de dirección IP dinámica que debería ser analizada como un dato de tráfico. Sin perjuicio de que no coincido con esta postura y que hay muchos argumentos que vamos a ver el material en relación a esto como para discutirlo, lo cierto es que me parece importante que conozcan esta diferenciación, que incluso ha sido solucionada, para poner un ejemplo, por el Código Procesal Penal alemán, que ya prevé que la dirección IP dinámica y la fija pueden ser obtenidas como un dato abonado, simplemente agrega una condición más en el caso que las autoridades estatales pidan una dirección IP dinámica. Otro tema súper complejo y que genera una nueva categoría de datos es todo lo que tiene que ver con la geolocalización. Y los datos de geolocalización han pasado a ser sumamente importantes en las investigaciones penales. Un reciente fallo en Estados Unidos, el caso Carpenter, que no es totalmente aplicable a nuestra realidad, obviamente por los sistemas constitucionales diferentes, lo que estableció es que la posibilidad del Estado de pedir datos de geolocalización de un teléfono quizás no están amparados por la Cuarta Enmienda y no requieren, por lo tanto, la causa probable, conocida por todos ustedes en el ámbito del derecho anglosajón y que prácticamente lo asimila a lo que es un domicilio, cuando uno pide un dato de geolocalización o dos datos o algunos datos de geolocalización determinados. Pero en el caso concreto de Carpenter, que es una persona que estaba acusada de robos violentos, en donde lo que se hizo es pedir toda su geolocalización de 4 meses, de un periodo de 4 meses, la Corte lo que estableció que ese tipo de pedidos de geolocalización sí deben ser asimilables a un registro domiciliario y deben tener la garantía de la orden judicial con todas las condiciones que se establece en el marco de la Cuarta Enmienda. Esto lo que hace es poner nuevas dudas sobre un nuevo tipo de datos, que son los datos de geolocalización, en lo que tiene que ver con cuáles son las condiciones para obtenerlos. De hecho, las recientes discusiones van más allá de esto porque ya empiezan a utilizarse nuevas técnicas de investigación que ya no se refieren a la búsqueda de la geolocalización de una persona determinada, sino que hacen el proceso inverso. Supongamos, se produce un hecho violento en esta Facultad de Derecho un día determinado. ¿Qué pasa si las autoridades del Estado no tienen pistas sobre quién puede ser el autor de ese hecho violento y comienzan al revés? Comienzan pidiendo todos las personas que hayan estado en el ámbito de la Facultad de Derecho en la hora en la que es objeto de investigación. O sea, que lo que hacen ya no es geolocalizar a una persona determinada, sino que lo que hace es una búsqueda, un rastrillaje de todas las personas que estaban en un determinado lugar para partir de esa investigación. También se está discutiendo qué tipo de protección tiene que tener este tipo de datos que no entran en la clásica categoría de dato abonado, dato de tráfico y dato de contenido. Con lo cual, quedémonos con que hay dato de tráfico, dato abonado, dato en contenido, dato de geolocalización, pero que empiezan a haber nuevas discusiones que seguramente se trasladarán al ámbito normativo, como puede ser lo que tienen que ver con las categorías intermedias como los datos de conexión.
Ahora sí, vayamos a ver las medidas que son objeto de este módulo: el aseguramiento de datos y la retención de datos de tráfico. Esta es la primera medida procesal que prevé la Convención de Budapest también, artículo 16 de la Convención, y que es una de las medidas más importantes en el término de el comienzo de una investigación y la posibilidad de que la investigación se mantenga con posibilidades de éxito si la medida se realiza correctamente. El aseguramiento de datos es una medida cautelar probatoria. En lo que yo hago es faculta a una autoridad del Estado a requerir a un tercero que posee datos en su sistema informático o en un dispositivo informático que los asegure. ¿Qué significa que los asegure? No significa ni que me lo muestre, ni que lo exponga a terceros, sino simplemente que garantice su inalterabilidad. O sea, que el dato no va a ser afectado durante un tiempo determinado. Normalmente las legislaciones establecen que ese tiempo sea entre 30 y 90 días. ¿Y por qué se hace esto? Porque ustedes recordarán que en la clase anterior vimos que una de las características de la evidencia digital eran que los datos eran muy volátiles, que eran fácilmente, se podían borrar, se podían alterar. Es por eso que frente al inicio de una investigación, cuando quien lleva adelante la investigación tiene algún elemento como para sospechar que el dato puede ser alterado, y esto no significa siempre que el dato pueda ser alterado por la mala acción del imputado, por una acción tendente a entorpecer la investigación. El dato puede ser borrado incluso por cuestiones ajenas al imputado. Por ejemplo, una empresa tiene, por cuestiones económicas, el protocolo de ir borrando determinados datos a un determinado tiempo. Por ejemplo, cada 24 horas. Borro todos los logs de conexión cada 24 horas para no acumular información. E incluso puede ser que el borrado de datos responda a la protección de datos personales. Determinadas instituciones que tienen previsto que los datos que obtienen para un determinado fin los borran en un momento determinado. Por eso resulta sumamente importante lo que es el aseguramiento de datos. La idea de la medida es evitar que los datos sean borrados o alterados durante una determinada cantidad de tiempo. ¿Qué pasa en ese determinado tiempo? Que la autoridad del Estado tiene que buscar los mecanismos necesarios para poder solicitar que le entreguen esos datos o que le hagan visibles esos datos. O sea, si yo como Estado estoy al inicio de una investigación, probablemente no tenga los elementos suficientes para solicitar una orden de producción, para pedir que me los entreguen, o no tenga los elementos de prueba suficientes para hacer un allanamiento para llevarme esos datos. Entonces lo que yo hago es pedir que me los aseguren. Y este medio es absolutamente típico de las investigaciones digitales. Les comentaba que el artículo 16 de la Convención de Budapest lo prevé, lo llama conservación rápida de datos electrónicos específicos, y concretamente, ¿qué prevé la Convención? Que cada Estado tiene que prever que un funcionario público tenga la facultad de solicitar la conservación de los datos por un periodo de tiempo aproximado de 90 días, que puede obligar a este tercero a que mantenga la integridad de los datos, y un elemento sumamente importante, y es el tema de que esta persona que recibe la orden de asegurar los datos no pueda revelar a terceros que ha recibido este pedido. O sea, la confidencialidad por parte del tercero. ¿Por qué esto resulta sumamente importante? Y ustedes habrán visto en la práctica todos los días que no todos los proveedores de servicios tienen las mismas políticas. Si yo le solicito, por ejemplo, el aseguramiento de datos a la empresa Google, va a asegurar el dato y probablemente la persona que está siendo investigada no se entere. Ahora, hay compañías como Twitter que tienen, en algunos supuestos, salvo que uno se lo solicite expresamente, cuando reciben un pedido de aseguramiento de datos, van a asegurar el dato, pero le van a informar a su cliente que hay una autoridad estatal que lo está investigando y que ha pedido que se asegure el dato. Entonces, por eso la Convención prevé en el artículo 16 la posibilidad de que se ordene al proveedor de servicios que mantenga este pedido que recibió, lo mantenga absolutamente confidencial. Veamos algunos ejemplos para que se entienda por qué resulta tan importante asegurar los datos. Supongamos, y este es un caso real, supongamos que al inicio de una investigación de fraude en un sitio de ventas, en un portal de ventas, en donde el autor del delito publicaba determinados bienes, en este caso eran automóviles,
y lo que publicaba es que iba a vender estos automóviles a mitad de precio porque era un diplomático que, como los ingresaba al país sin pagar los derechos aduaneros, los podía vender a mitad de precio. Y solicitaba que uno les mandara un adelanto para asegurarse la compra de este auto. En la investigación, en el caso concreto, hubo muchísima gente que pagó, o sea, muchísima gente que fue defraudada, y el caso llegó a ser analizado en una fiscalía. La fiscalía tomó la postura de investigar de acuerdo a los criterios normales, los criterios tradicionales. ¿Cuáles son los criterios tradicionales? Empezó a citar a las víctimas para que las víctimas le aporten información. Cuando las víctimas le aportaron información y tuvo todo lo que había sucedido y cuál era el perjuicio patrimonial, recién ahí se comunicó con el proveedor de servicios a pedirle los datos de tráfico y comunicación y los logs de conexión de quien había colgado los anuncios de venta de auto fraudulenta. Obviamente la compañía lo que le contestó es que los datos ya estaban borrados. El aseguramiento hubiera permitido que la investigación sea eficiente. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? ¿Figura esta norma en los códigos procesales penales hoy? No, el aseguramiento de datos no está previsto en los códigos procesales porque no tienen capítulos que estén pensados para la evidencia digital. Y si ustedes recuerdan, en la primera clase hablábamos de la importancia de tener siempre a la vista el principio de libertad probatoria y sus posibles límites. En el caso concreto del aseguramiento de datos, es posible igual solicitarlo, es absolutamente viable. ¿Por qué? Porque no existe violación a ninguna garantía, porque los datos no van a ser vistos por nadie. Es una orden de investigación autónoma emitida por el funcionario que lleva adelante la investigación que no va a ver los datos, o sea que no hay afectación alguna a la intimidad. O sea que creo que hoy por hoy se puede pedir el aseguramiento de los datos. En el caso de proveedores nacionales sería por ese camino. En el caso de los proveedores internacionales hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con los proveedores de datos, los proveedores de servicios informáticos, las grandes empresas de Estados Unidos tienen protocolos en los que está previsto cómo pedir el aseguramiento de los datos. Hay que pedirlo conforme a las condiciones que ellos establecen y los datos van a ser asegurados por los famosos 90 días que prevén la gran mayoría de las compañías. En el caso de proveedores que no tienen sus servicios en Estados Unidos, por ejemplo, proveedores europeos, entiendo que es muy importante tener en cuenta lo que son las redes de cooperación 24/7. Por ejemplo, la que prevé la Convención de Budapest para aquellos países que son miembros. ¿Por qué digo esto? Porque esta política a la que estamos acostumbrados de pedir el aseguramiento de datos a proveedores de servicios, ya sea en nuestro propio país, en donde es más fácil porque emitimos una orden conforme a nuestro Código Procesal Penal, o en lo que tiene que ver con los proveedores de servicios americanos, en donde lo hago por los portales de cooperación, no se aplica de la misma manera a proveedores de otros países. Y quienes nos pueden dar, desde el punto de vista práctico, una ayuda para obtener este aseguramiento de datos son las redes 24/7, como es la red del G7 o la red 24/7 del Consejo de Europa, que prevé precisamente funcionarios y puntos de contacto en los diferentes países para colaborar con nuestras investigaciones y asegurarnos que ese dato quede intangible hasta el momento que podamos obtener, ya sea por vía de cooperación internacional en materia penal o ya sea por algunos de los mecanismos que prevean las convenciones que tenemos vigentes con ese país, que podamos destrabar ese dato con una orden de presentación.